Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues les damos la más cordial bienvenida a este programa Protón. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca de pues dos temas importantes. El primero, en nuestra sección de El Santoral, vamos a hablar de Santa Catalina de Suecia. Y bueno, pues vamos a hablar de ella el día de hoy, que es su santo, así que también una gran felicitación a todas las que lleven este nombre de Catalina. Y bueno, pues también dentro de nuestro tema principal, el día de hoy, que es 24 de marzo, pues se cumple un año y un mes exactamente, pues del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó un 24 de febrero del año pasado. Entonces, bueno, pues vamos a platicar acerca de algunas cuestiones que han ocurrido durante este año. Y como siempre, como estamos aquí en Protón y tratamos siempre de sacar la parte positiva, digamos, de una realidad que a veces es hostil, que a veces es adversa, pues trataremos de hacer alguna pequeña reflexión, ¿verdad? Evidentemente siempre tendiendo pues a la paz, a lo que cada quien pudiera hacer de manera personal, de manera individual, pues tratando de favorecer no solamente, digamos, la paz en un lugar pues tan lejano y tan conflictivo como se encuentra ahora pues las relaciones entre Rusia y Ucrania, sino pues también para promover, para favorecer, digamos, la paz en nuestros propios entornos en los que nos desenvolvemos cotidianamente. Así es de que, bueno, espero que lo que hemos seleccionado para el programa del día de hoy sea de su interés y nos acompañen el resto del programa aquí en Protón. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Bueno, pues iniciamos aquí nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Hoy, con fecha 24 de marzo, pues se celebra a Catalina de Suecia. Ella, bueno, pues fue virgen, pero bueno, vamos a continuar con su historia, que francamente, pues sí es muy interesante, es apasionante. Bueno, Catalina de Suecia nació más o menos en el año de 1331, es decir, en el siglo XIV, y bueno, pues ella es hija del príncipe Ulf Gudmarsson y de Brigitta Verdesdotter. Ella es Santa Brígida. Entonces, Santa Catalina de Suecia, a su vez, es hija de Santa Brígida. Bueno, pues recibió una educación pues cercana también a unas religiosas, a un convento de madres religiosas, y bueno, pues como les comenté, pues es hija de una santa, ¿no? Imagínense pues la gran educación, sobre todo en cuestiones de fe, en cuestiones de piedad, que tuvo Catalina. Bueno, ella, como era en esa época del siglo XIV, pues tuvo un matrimonio pues básicamente acordado, pero pues con tan buena suerte que pues su marido pues entendió muy bien la vocación de su esposa Catalina, y los dos, a pesar de que contrajeron matrimonio, su esposo Egar Lidersson van Kiren acordó junto con Brígida vivir su matrimonio en castidad, vivir su matrimonio castamente. Entonces, por eso les mencionaba desde el principio de la sección, pues que es una santa que es considerada virgen.
a pesar de haber contraído matrimonio con este conde Egar Liderson. Y bueno, pues ellos, digamos, también cumplieron sus obligaciones, digamos, pues de nobles, de nobleza. Pues ella es hija de un príncipe y esposa de un conde, entonces pues tenían algunas obligaciones también dentro de las cortes. Pero bueno, pues siempre fueron un buen ejemplo, digamos, para las personas cortesanas, ¿verdad? Para las personas que vivían en algunas cuestiones, pues, mundanas, frívolas, propias, digamos, de tener mucho que gastar y poco que hacer, ¿verdad? Pero, bueno, pues, siempre dieron un buen testimonio, tanto Catalina como su esposo. Santa Brígida, que también, pues, es ampliamente conocida, pues tuvo también varias revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, y entre una de ellas, bueno, pues le invitó a fundar la Orden del Santísimo Salvador, y bueno, pues tener algunas características específicas, pues como alabar a Jesús, alabar a la Virgen María a través de la liturgia de la Iglesia, y la reparación, ¿verdad? Evidentemente, todas las épocas de la humanidad, pues bueno, pues se cometen pues pecados que hieren a Dios, y por lo tanto, bueno, también es importante pues la reparación, ¿verdad? Pues actos de amor, actos de piedad, de contemplar, etcétera. Y bueno, pues digamos, eran como las notas características de esta orden del Santísimo Salvador. Y bueno, obviamente también contemplar pues las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues después de cierto tiempo, tanto Brígida como Catalina se hallan en Roma, y Catalina, bueno, pues tiene ya planes de volver a su hogar, de volver a la casa con su marido, pero una de las revelaciones que también tiene Santa Brígida es que el marido de Catalina ha fallecido. Evidentemente, pues las comunicaciones en ese momento, siglo XIV, siglo XV, pues realmente no eran efectivamente como las que vivimos hace 200 años, ¿verdad? Que quizás con un telegrama se pudieran enterar las personas. En esa época, pues las noticias tardaban semanas en llegar. Entonces, el hecho de que Brígida haya conocido la noticia, pues solamente podía indicar pues que había sido pues una iluminación de nuestro Señor, ¿verdad? Para que ella pudiera informarle a su hija pues lo que había ocurrido. Por lo tanto, bueno, pues Catalina decide ya no hacer el viaje de regreso, pues tiene la certeza pues de que ha fallecido su marido. Así de que se quedan en Roma pues a vivir una vida de piedad, una vida de devoción. Hacen muchas obras de caridad, pero también obras de penitencia, visitan iglesias, etcétera. Y un punto importante dentro de la vida de Catalina es que quiere sufrir por Jesús, no sufrir penalidades por Jesús. Y bueno, pues también inician un camino de peregrinaje. Nuevamente me gusta mucho como poder comparar lo que pasaba hace 400, 500, 600 años en el mundo a lo que pasa el día de hoy. Antes, cuando se hablaba de un peregrino, pues era dedicar varios meses o incluso años de la vida para realizar una peregrinación. Evidentemente, pues la cuestión pues se encuentra en el corazón, ¿verdad? Entonces, el tratar de ir a buscar pues una experiencia divina, una experiencia con Cristo en Tierra Santa o en Roma o en algunos lugares de peregrinaje, algunos santuarios especiales, pues siempre es una cuestión pues que parte del corazón. Sin embargo, bueno, pues hace varios siglos pues eran unas cuestiones verdaderamente mucho más complicadas y mucho más difíciles. Pues para Catalina como para Brígida, pues dirigirse de Italia a Tierra Santa pues es una cuestión bastante más complicada de la que podríamos vivir el día de hoy, ¿no? Que quizás sí es necesario ahorrar, planificar, comprar tu boleto de avión, pero en realidad es mucho más sencillo en estos años iniciar una peregrinación que lo que se hacía anteriormente, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues logran llegar a Tierra Santa, etcétera, después volver, pero para el año de 1373, pues la mamá de Catalina, es decir, Santa Brígida, fallece en la ciudad de Roma, y tras darle una sepultura provisional, pues es trasladado el cuerpo hasta Suecia, de donde eran provenientes las dos. Así es que prácticamente cada punto donde llegaban con el féretro de Catalina, pues era un punto, un lugar donde pues se predicaba el evangelio, ¿verdad? Pues imagínense, las dos son santas. Entonces pues digamos, todo el viaje desde Roma hasta Suecia, pues también fue un camino en el que fue ayudando espiritualmente a muchísimas personas de distintas regiones, de distintos países. Y bueno, pues también se abría la oportunidad pues de predicarles, de comentarles algunas de las revelaciones que había recibido Santa Brígida en vida. Entonces, pues fue un viaje largo, pero muy, muy bien aprovechado por Catalina en favor de todas las demás personas, ¿verdad? Se tarda pues prácticamente un año en llegar, llegan a una ciudad ya en Suecia, Söderköping, hacia el año de 1374, y bueno, pues ahí es ya donde va llegando a Suecia. Y ya el último lugar donde ya se le da sepultura al cuerpo de Santa Brígida, pues es en el monasterio de Vadstena. Y justamente en ese monasterio es también donde Santa Catalina toma los hábitos ya como religiosa. Como les había mencionado, había fallecido ya su marido, por lo tanto es viuda. Hace este par de peregrinaciones, primero hacia Tierra Santa y después de Roma hacia su lugar natal, hacia Suecia, y por 25 años pues vive con las religiosas en Vadstena, en este monasterio. Pero después hace un segundo viaje a Roma, en el cual pues se aprueba la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, y por otro lado también se inicia el proceso de canonización de su propia madre. Y bueno, pues ya en esta etapa de su vida, ya con pues con estas experiencias, ya con estas, digamos, pues podríamos mencionar incluso logros, ¿no? Poder también tener las aprobaciones canónicas tanto para la orden como para el estudio de su madre, el proceso de canonización de Santa Brígida. Pues Catalina muere el 24 de marzo de 1531. No fue una vida propiamente muy larga, pues prácticamente fueron 50 años de vida nada más, es decir, 1331 a 1381, pero muy, muy bien aprovechados, muy bien vividos por parte de Santa Catalina, hija de Santa Brígida. Así es de que, bueno, pues simplemente mencionar que durante su vida tuvo una conciencia muy delicada, muy fina, y acudía constantemente a la confesión, pero más que por tener inquietudes o por una escrupulosidad malentendida, pues realmente era porque su conciencia pues era muy muy delicada, era muy fina, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esta es la historia de Santa Catalina de Suecia, hija de Santa Brígida, quien a pesar de haber tomado los votos matrimoniales, pues dialogando con su marido, pues vivió una vida de castidad, y una vez que su marido fallece, pues a los pocos años toma también los hábitos en el monasterio de Vadstena. Entonces, bueno, pues esta es brevemente la historia de Santa Catalina de Suecia, y como siempre tomo la geografía de CatholicNet. Ustedes también pueden pues entrar a su sitio y revisar la geografía de Catalina o de algunos otros de los santos que se festejan el día de hoy. Por ejemplo, San Óscar Romero. De él lo vamos a tratar el día de hoy, porque ya en otras ocasiones de este mismo programa Protón hemos hablado de él, de este santo salvadoreño mártir que fue asesinado por
pues por un gobierno totalitario, por un gobierno que limitaba las libertades de su pueblo, que también pues tenía un problema de conflicto social muy importante, y bueno, pues desgraciadamente optó por la represión. Y dentro de las personas que intentó silenciar a través de la violencia y de la muerte, pues precisamente Óscar Romero, ¿verdad? San Óscar Romero. Así es de que, bueno, pues los invito a que también busquen la geografía, busquen la historia de San Óscar Arnulfo Romero, santo salvadoreño, mártir él, y bueno, pues que también ustedes pueden verificar en algunas otras de nuestras emisiones, más o menos cercanas en esta fecha, pues los comentarios que hemos hecho acerca de San Óscar Romero, San Óscar Arnulfo Romero, mártir de El Salvador. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a nuestro corte musical y continuamos aquí en Proton. Siempre positivo, nunca impositivo. There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening sun. Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything
to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry none. When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is one. Peace is for everyone. Estamos de nueva cuenta aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, vamos a hablar acerca del conflicto que desgraciadamente ha surgido entre Rusia y Ucrania, y del cual, bueno, pues ya estamos celebrando más de un año. Tratamos este tema precisamente el día de hoy porque, pues, cae justamente el día 24, y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, ocurre un 24 de febrero del año pasado. Así es de que el día de hoy se cumple exactamente un año con un mes, precisamente, pues, de esta invasión rusa a Ucrania. Es muy curioso porque, bueno, pues ya se oían, ¿verdad?, pues cuestiones ya de muchísima tensión algunas semanas previas a esta fecha, 24 de febrero de 2022. Y de hecho, bueno, pues hubo algunos intentos diplomáticos, algunos intentos, pues incluso algunas iniciativas del Papa de oración, pues para evitar la guerra. Pero bueno, pues todos sabemos que los seres humanos pues también contamos con el libre albedrío, es decir, con la libertad. Y bueno, pues parte de las autoridades rusas, evidentemente, pues Vladimir Putin, el presidente ruso, pues dio las órdenes necesarias para iniciar la invasión, precisamente el 24 de febrero de 2022, a territorio ucraniano. Se dan ataques simultáneos en distintas ciudades, en distintos puntos, bombardeos, misiles, etcétera, y también pues parte de tropas de infantería, pues tropas a pie, incluso algunos de los contingentes del ejército ruso entran por parte de Bielorrusia, es decir, un tercer país que permitió a las tropas rusas ingresar a territorio ucraniano por parte de su territorio, con aprobación, bueno, pues del presidente Lukashenko, que es el presidente bielorruso. Pues evidentemente fue un shock para toda la humanidad, para toda la comunidad internacional, el hecho de que se dieran estos ataques, y aparte pues con una intensidad pues bastante fuerte, les digo, pues atacando distintas ciudades, digamos, no solamente el frente oriental, que es donde hay frontera ucraniana con Rusia, y bueno, pues donde se encuentran las regiones de Donetsk, entre otras, donde pues era donde básicamente se hallaba, digamos, el problema político, ¿verdad? Ahí hay varias comunidades
que hablan idioma ruso, que tienen pues ascendencia de Rusia, y bueno, pues donde se concentraban algunas de las dificultades entre Rusia y Ucrania. Además, pues de la anexión ya años atrás de la península de Crimea por parte de Rusia en contra del territorio ucraniano. Por esto, bueno, esto había ocurrido más o menos entre 2014 y 2015, y aunque digamos la situación se encontraba abierta, pero pues no había habido conflictos, no había habido ataques en todos estos años, pues hasta el 24 de febrero del año pasado. Pues con toda la capacidad militar de Rusia, pues con el ataque, digamos, sorpresivo, etcétera, pues se pensaba que pues algunos pues analistas, ¿verdad?, pensaban que la ciudad capital de Ucrania, es decir, Kiev, caería en 6 días, que prácticamente sería una derrota pues estrepitosa, pero sobre todo muy rápida, muy fácil, a manos del ejército ruso. Y sin embargo, pues ya estamos en el año, un mes, y bueno, pues el conflicto sigue adelante y Ucrania pues sigue resistiendo los embates del ejército ruso. Otra de las cuestiones que también fueron muy importantes a lo largo de este año, pues también, como les mencionaba, pues tiene que ver también con el ámbito de la fe. Después de ver algunas iniciativas del Papa que no habían tenido el efecto que todos hubiéramos querido, en alguna ocasión pidió pues a todo el mundo que rezara el Padre Nuestro por la paz, que se juntaran millones de oraciones del Padre Nuestro a nivel mundial pues para evitar la guerra. En otra ocasión pues solicitó al mundo pues que hiciéramos una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania, pero bueno, pues ninguna de las dos tuvo el efecto pues deseado. Así es de que también llevó a cabo una iniciativa impresionante, que fue pues consagrar a los dos países, a los dos pueblos, Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Digamos, también tiene, digamos, un sentido mucho más profundo que únicamente tener un conflicto bélico, pues que desgraciadamente a lo largo de nuestra humanidad, bueno, pues guerras nunca nos han faltado, sino lleva también este contexto, pues digamos, de las apariciones, de los secretos, ¿verdad?, que da la Virgen María en Fátima, ¿verdad?, las apariciones de la Virgen de Fátima, pues donde una de las peticiones expresas de la Virgen pues es consagrar Rusia al Corazón Inmaculado de María. Por supuesto que no es la única vez que se ha hecho, ya una consagración, digamos, del mundo al Inmaculado Corazón de María ocurrió en 1984 por parte de Papa San Juan Pablo II, y bueno, pues después de eso, solamente unos cuantos años después, pues viene la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, y bueno, pues sí, evidentemente pues se mantiene Rusia, pero muchas otras de las que eran consideradas las repúblicas socialistas soviéticas, bueno, pues vuelven a tomar, digamos, su naturaleza perdida en esa época de comunismo, de socialismo, y bueno, pues retoman su libertad, su autonomía y también su naturaleza, digamos, patria, ¿verdad?, su naturaleza propia. Entonces, bueno, pues el Papa también hace este acto de consagración en el Vaticano, pues pidiéndole a la Virgen, ¿verdad?, por las dos naciones, tanto por Rusia como por Ucrania. Pero bueno, ¿qué algunas otras notas podemos recordar, podemos traer a colación de este conflicto? La verdad es de que muchas cosas han estado en juego en esta guerra. Por supuesto, la libertad de un país como Ucrania, por supuesto, la paz de dos pueblos, Rusia y Ucrania, por supuesto, pues los ciudadanos. Ahora me quiero referir a los ciudadanos rusos, ¿verdad?, que pues ellos vivían su vida en un país, pues podríamos decirle común y corriente,
tratando de vivir su vida, buscando un trabajo, casándose, teniendo quizás alguna empresa, yendo a la escuela, etcétera. Pero de la noche a la mañana pues se encuentra en medio de un conflicto bélico que al paso de las semanas y de los meses no avanza, y entonces pues también se encuentran con estas decisiones de las autoridades de que, bueno, pues necesitan más soldados, de que necesitan más reclutas. Y bueno, pues eso pues, evidentemente también rompe con la armonía del propio pueblo ruso. Y bueno, pues también vemos pues que muchos, bueno, tienen que ser reclutados, y muchos otros también, pues dejando prácticamente su vida atrás, pues se trasladan a otros países, pues para evitar, ¿verdad?, tener que verse en las filas del frente y, bueno, pues matar o ser muertos, ¿no? Entonces, muchos miles de ciudadanos rusos en edad, digamos, de ser reclutados, pues también han abandonado su propio país y tenido que dirigirse a naciones distintas, pues para tratar de seguir viviendo una vida en paz, ¿no? Pero además, digamos, de las repercusiones que han existido en los pueblos directamente involucrados en este conflicto, pues por supuesto que el mundo también ha sufrido pues grandes alteraciones por esta guerra. Y una de las que afortunadamente todavía no ha llegado a concretarse, pero uno de los grandes riesgos que pues emanan de este conflicto, pues es precisamente el riesgo pues de que exista un accidente nuclear. Y no me refiero únicamente al uso de armas nucleares, que afortunadamente todavía no se han dado, pero el hecho de que existen reactores nucleares, de que existe una central eléctrica muy grande, conocida como la central nuclear de Zaporilla, en territorio ucraniano, es una de las más grandes a nivel mundial, una de las más grandes a nivel de Europa, y encontrarse, digamos, en el área de conflicto, pues es un grave riesgo para el equilibrio ecológico de la zona, pero pues también a nivel mundial, perdón. De hecho, si se llegase a ocurrir un desastre nuclear por una bomba mal dirigida, porque pues los técnicos adecuados no pueden brindarle el mantenimiento ni el manejo adecuado a la planta, y por ejemplo, como hace algunas semanas se quedó sin abastecimiento eléctrico, y por ejemplo cuestiones como la propia refrigeración que requieren los propios reactores dejara de fluir, bueno, pues un accidente nuclear en la central de Zaporilla sería verdaderamente catastrófico para Europa, pero para todo el mundo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió hace algunos años también con la central de Fukushima en Japón, donde pues ahí lo que alteró, digamos, el buen uso de Fukushima, pues fue un terremoto muy grande. Pero todavía hace algún tiempo, si no es que todavía al día de hoy, pues incluso hay agua contaminada que sigue fluyendo de la central nuclear hacia el océano. Y bueno, pues tarde que temprano, pues todo el mundo va a recibir cierto grado de contaminación nuclear por lo que ocurrió allá en Fukushima, en Japón. Entonces ahora imagínense que Dios no lo quiera, ocurriera algún desaguisado nuclear en la central de Zaporilla y en Ucrania. Bueno, pues nos encontraríamos con consecuencias similares o incluso me atrevería a pensar superiores a las que ocurrieron con el desastre de Chernobyl allá en los años 80, de los cuales, bueno, pues los reactores siguen activos y se tuvo que poner como un sarcófago monumental de concreto envolviendo la central de Chernobyl, pero pues todavía si ese sarcófago y esa protección que se puso de manera exterior, pues también tuviera daños o tuviera algún boquete, etcétera,
pues el problema nuclear de Chernobyl continuaría, o continúa, digamos, en cierta forma. Pues ahora imagínense una explosión, una cuestión así, pues en un lugar completamente abierto como ahora es Zaporilla. Bueno, pues sí sería un desastre ecológico, pues de proporciones mundiales, ¿no? Por lo menos proporciones continentales en Europa y parte de Asia, y bueno, pues tarde que temprano a nivel mundial, ¿no? Pues bueno, pues es una cuestión que también tenemos que tener muy en cuenta como comunidad internacional, ¿no? Como comunidad mundial. Pero pasemos, digamos, a otros puntos que también pues se han hablado, se han tratado pues en las noticias internacionales, en muchos ámbitos. Y bueno, pues otro es que, pues evidentemente la guerra, pues como lo dice el Papa Francisco, pues es el mayor grado de enemistad social, ¿no? Por supuesto que pues hay muchos grados, digamos, de esta enemistad, pero el grado máximo de problemática a nivel humano, pues es la guerra. Y por lo tanto, a pesar de que hay convenciones internacionales, de que hay prohibiciones de ciertos tipos de armas, de que hay algunas cuestiones sobre cómo se deben de comportar pues los ejércitos en un conflicto, principalmente con los civiles, pues desgraciadamente, pues en toda guerra siempre hay excesos, siempre hay cuestiones que pues no van de acuerdo con estas convenciones, de acuerdo con estos tratados respecto del derecho humanitario, del derecho en la guerra. Y bueno, pues desgraciadamente por eso nos encontramos con cuestiones como las ocurridas en la ciudad de Bucha, donde, bueno, pues se han documentado una multiplicidad muy grande de ataques a la dignidad humana, de ataques a los derechos humanos, de ataques, pues, como les menciono, contra la dignidad de las personas, y por lo tanto, bueno, pues catalogados como crímenes de guerra, ¿verdad? Hubo una ocasión viendo alguna fuente en la televisión, pues cuestiones verdaderamente terribles. No recuerdo si era específicamente en Bucha, me parece que no, pero por ejemplo había civiles escondidos, ¿no?, en alguna ciudad, en alguna localidad tomada por el ejército ruso. Y bueno, pues ellos esperaban, digamos, el momento en que cesaran los combates, en el que ya las cosas estuvieran tranquilas, y poder también salir a comprar algo de alimento, a buscar algo de comida, etcétera. Pero desgraciadamente algunos integrantes del propio ejército invasor esperaban pues a que la gente fuera saliendo de sus escondites, y sin más pues los acribillaban, sin más los ejecutaban. Entonces alguna experiencia contada por las personas que ahí lo sufrieron, bueno, pues es que mi vecino salió del sótano del edificio y fue a buscar comida, y de pronto pues ya no volvió, y esta cuestión pues prácticamente de cazar civiles, ¿no? Y bueno, pues tampoco vamos a decir que el ejército ucraniano pues nunca, en todo este año, nunca ha cometido ninguna atrocidad, ¿no? Seguramente también pues con algunos prisioneros, con algunos combatientes rusos, seguramente también ha cometido pues actos que no son dignos, ¿verdad? Porque desgraciadamente, y no es por justificar, pero desgraciadamente en medio de la guerra pues esto llega a ocurrir. Imagínense estando en medio de un tiroteo, estando en medio pues de tener la adrenalina hasta el tope, de sentir pues que has sido invadido, o que si no te defiendes desde enfrente también te van a matar. Entonces pues evidentemente, aunque esto pues contradice, ¿verdad?, gravemente nuestra dignidad humana, pero desgraciadamente en este año de guerra pues han ocurrido seguramente tanto de un lado como del otro pues atrocidades en contra pues de personas que ni la deben ni la temen, ¿no? Y que aún siendo combatiente pues también se debería de preservar la dignidad pues de toda persona humana, ¿no? Sin embargo, también debo decir alguna cosa positiva, digamos. También estamos en Protón, y
y es una cosa que también hay que resaltar, y es que en varias ocasiones también se han dado intercambios de prisioneros de guerra por parte de ambos gobiernos. Así es de que, pues, también es cierto que no todo está perdido, que también el corazón humano también mantiene estos reductos de dignidad, estos reductos, pues, de que todos somos hijos de Dios, y pues también en medio de la guerra pues ha habido cuestiones, pues, positivas, precisamente como el intercambio de prisioneros de guerra, ¿no? Algunos centenares que tienen los rusos y los intercambian por ucranianos, e igualmente algunos centenares de prisioneros ucranianos pues son intercambiados por soldados rusos, y ambas partes pueden volver a su hogar, pueden volver a ver a sus familias, pueden volver a ver pues el suelo que les ha visto nacer, ¿no? Bueno, simplemente pues para ir completando la historia, de parte pues ya queda ya cada vez menos tiempo, pues después, digamos, de este avance y muy importante de las fuerzas rusas, después de un despliegue muy importante, sobre todo las primeras semanas, pues de tropas, de capacidad militar, pues al paso de varias semanas, quizás de algunos meses, también el ejército ucraniano logra como recomponerse, como reestructurarse, y entonces planifica una contraofensiva, recuperando grandes territorios que habían sido ocupados por el ejército ruso, y sí logra hacer para atrás en muchísimas zonas y en grandes porciones del territorio hasta ese momento ocupado, y bueno, pues han recuperado también gran parte de su territorio en una contraofensiva ucraniana pues bastante efectiva. Y bueno, pues ahora, pues como sabemos, pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pues siempre ha intentado pues el apoyo internacional, ha buscado siempre el apoyo de la OTAN, el apoyo de sus contrapartes europeas, y bueno, pues a últimas fechas ha logrado, ¿verdad?, también pues el envío desde el principio de la guerra ha tenido apoyo militar por parte de Occidente, Estados Unidos y otros países europeos, pero a últimas fechas ha logrado un importante gasto para que sean dotados de tanques de última generación. De hecho, Alemania se encontraba un poquito renuente a enviar sus tanques más modernos, pero bueno, pues en un acto de diplomacia lograron destrabar las dificultades que podía encontrar o las restricciones que podía poner Alemania, y bueno, pues le han sido dotados algunos tanques de última generación denominados Leopard, que bueno, realmente son tristemente son armas, ¿no? Pero digamos en este contexto pues son unas maravillas bélicas los tanques Leopard 2, y también por parte de Estados Unidos les han de dotar de tanques Abrams, que bueno, pues también es como la última generación, me parece que son los A2, pero también pues para poder surtir de una manera más eficiente, Estados Unidos ha mandado unos A1, pero reconstruidos, ¿no?, para poderlos equipar, digamos, a las capacidades que tendrían los más novedosos. Y bueno, pues sigue la gestión del presidente Zelensky para que les envíen aviones de combate, aviones caza. Eso evidentemente todavía no ha ocurrido y francamente se ve un poco difícil que se logre. Bueno, pues tuvimos un pequeño detalle técnico.
Pero bueno, ya estábamos terminando, digamos, el recuento propiamente de la guerra. Y simplemente para terminar, digamos, lo que está ocurriendo en estos últimos días, pues el presidente chino, Xi Jinping, visitó hace apenas un par de días al presidente Putin allá en Moscú, en Rusia. Y bueno, ciertamente las alianzas que mantienen estos dos gigantes asiáticos pues son muy importantes, pero digamos lo que quiera resaltar es que también hace algún tiempo atrás el presidente Xi pues ha manifestado algunas ideas, algunas líneas para intentar un plan de paz entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, pues siempre que haya buenos interlocutores con una capacidad de diálogo, sobre todo, bueno, pues con este peso a nivel internacional, pues siempre es algo positivo. Y si bien es cierto que, pues, digamos, hace algunas semanas, cuando salió, digamos, esta primera idea, no fue muy tomada en cuenta por Occidente, también es cierto que el presidente, bueno, el líder de la OTAN, dijo, bueno, pues si las intenciones de China son serias, pues que también le comunique el plan y escuche a Ucrania, escuche a Zelensky, ¿no? Pues bueno, pues sería algo muy muy bello, algo muy bueno, pues que Xi Jinping pues sea capaz de llevar a la mesa de negociaciones, a una mesa de negociaciones seria, a tanto a Vladimir Putin como a Volodymyr Zelensky, y bueno, pues se pueda ir en progresión pues de una paz mundial, de una paz europea, de una paz pues que todos anhelamos, ¿no? Porque pues también son grandes productores de grano en el mundo, y muchas zonas también han estado sufriendo gravemente por no contar, digamos, con toda la producción como se hace normalmente. Por ejemplo, regiones de África pues han incluso estado en riesgo de hambruna, de no liberarse la producción ucraniana de grano, ¿no? Entonces, pues esperemos en Dios que efectivamente pues algún líder mundial, en este caso Xi Jinping, pues sea capaz de poder mediar y poder poner en una misma mesa tanto a Putin como a Zelensky. Y bueno, finalmente, ya como una final reflexión, como una reflexión final ya dentro de nuestro programa Proton, pues bueno, pues evidentemente pues es punto menos que imposible dirigirnos hacia allá y tratar de sembrar la paz. Evidentemente eso es punto menos que imposible, pero debemos recordar que todas las guerras pues las hacen las personas, las hacen los seres humanos, y muchas veces pues provienen de corazones heridos, de corazones lastimados. Entonces, bueno, una de las primeras propuestas, ¿verdad?, más sencillas o más simples, si se quieren, pues para ir formando esta paz, para ir tejiendo esta paz, pues primero hacerlo entre lo que tenemos más cerca, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces, pero creo que nunca está de más decirlo. Alguien le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, ¿y yo qué puedo hacer para promover la paz? Y la Madre Teresa le decía, ve, llama a tu familia, porque sí, evidentemente, pues nosotros pues llenamos de cariño, llenamos de amor a los más cercanos, pues estamos generando paz. Primero, digamos, nuestra primera célula, que es nuestra familia, pero pues también podemos ir sembrando esta paz en nuestros entornos de trabajo, en nuestros entornos escolares, en nuestros trayectos, ¿verdad? Muchas veces, pues, ¿cuánto no dejamos de nuestras vidas en el metro, en el pecero, en el carro, en el camión, ¿no? Quizás hay personas que hacen 1:30, 2, 3, 4 horas diarias de camino, ¿no? Entonces, si en ese mismo trayecto podemos ser nosotros amables, pacientes, educados, pues también poco a poco vamos construyendo un poco la paz. Otra cuestión muy importante, que ya es un poquito más estructural, es que
Y eso lo he leído varias veces en redes sociales, pero me parece muy sensato. Parece que más bien educamos para competir, más que para cooperar. Pensamos que nuestro bienestar depende de ganarle al de enfrente, y creo que en realidad es mucho más importante poder cooperar con el de enfrente, ¿no? Porque si efectivamente, si el que tengo delante, sea mi compañero de trabajo, sea mi compañero de camino, pues lo veo como un rival, pues ya no lo veo entonces como un hermano, ya no lo veo como un amigo, ya no lo veo como alguien que estamos haciendo algo juntos, ¿no? Sino como alguien a quien vencer, alguien que me va a robar algo mío, o alguien que me va a robar algo que yo espero. Y sin embargo, bueno, pues podemos cooperar y pues siempre hacer un mejor entorno, siempre hacer un mejor país, ¿no? Y bueno, cierro esta pequeña reflexión, ya que hemos hablado pues de la Virgen, de la consagración y todas estas cuestiones. Alguien le preguntaba, me parece a un sacerdote, no recuerdo bien exactamente a quién, pues ¿qué podían hacer las mamás o los papás por sus hijos, ¿no? Y le decía, miren, dos cosas. Bueno, tomando en cuenta, ¿verdad? Pues, el bautismo, evidentemente, la puerta de entrada, ¿verdad?, a la fe. Pero le decía a este sacerdote, miren, conságrelos a la Virgen y edúquelos bien. Y de lo demás no se preocupen. Y bueno, pues ahí yo les podría dejar este muy breve consejo, y también quizás tomarlo de manera personal, ¿no? Consagrémonos de alguna manera a la Virgen María y tratemos de educar bien a los que dependen de nosotros, pero si en ese momento no lo tenemos, tratemos de educarnos bien a nosotros mismos, ¿no? Y a lo demás, Dios dirá. Bueno, pues esperemos que estos pequeños consejitos o pequeñas reflexiones respecto de la paz pues nos puedan ser pues, cuestiones útiles a aplicar, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Así es de que, bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra emisión del día de hoy en Protón, y esperamos, ¿verdad?, primero Dios, la Virgen y San José, volvernos a escuchar el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo.